Vamos a estar viendo un tema que se llama tiempo de activación. Amén. Y es tiempo de aceleración también. Sal de la cueva y del estancamiento. Vamos a situarnos en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 13 del libro de Amós. Pueden decir amén cuando lo tengan. Dice aquí el texto sagrado, la Sagrada Escritura, leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. He aquí, vienen días, dice Jehová. ¿Cuáles son esos días, hermano? Esto que estamos viviendo, amén. En que el que ara alcanzará al segador. Ustedes saben, el que está arando, ¿qué hace? ¿Preparando qué? La tierra está empezando apenas. ¿Quién tiene más ventaja? ¿El segador que ya está recogiendo cosecha o el que está empezando arando? Es más, ni siquiera ni ha tirado la semilla, sino nada más está preparando el terreno para sembrar, amén, para plantar. Pero el segador lleva mucha ventaja, o sea que ya está recogiendo. Siega es cosecha, amén, que ya está recogiendo cosecha. Y dice, y el pisador de las uvas que está pisando, al que lleve la simiente, amén. Tiene más ventaja el que lleva la simiente que el que está pisando apenas, haciendo el vino, amén. Porque las uvas la pisan, o saben, para hacer el vino, pero hablo en viñedos más grandes, amén. En fábricas. Vemos aquí que dice, vienen tiempos en el que está arando apenas, el que está empezando, se va a alcanzar a quién, al que tiene muchos años en la palabra, amén, que no ha aprovechado bien el tiempo. Entonces, estos son tiempos de aceleración, tiempos de activación. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que le queda poco tiempo. Al diablo le queda mucho tiempo. ¿Y usted cree que si le queda poco tiempo él se va a quedar quieto? Va a dar pata lejos de hogar, hermano. Va a atacar con toda su artillería. Estamos en los tiempos finales y él está atacando con toda su artillería. Amén. Vemos las guerras en todas partes. Y vemos las cosas profanas que sacan, las aberraciones. Cómo el mundo está cayendo en picada bajo una apostasía, bajo la maldad. Amén. Bajo tiempos peligrosos. Esto le llaman tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y si hay una iglesia dormida, adormecida, y si hay una iglesia con una indiferencia espiritual, que no se da cuenta de lo que está pasando, si hay una iglesia que se ha acostumbrado a ir a la iglesia, irse para su casa, después tal día y servicio, y más nada, amén. Quiero decirle, hermano, que Dios te llama para que dé fruto, amén. Para que des frutos en el reino. Vemos aquí en Efesios 5:14 una advertencia y una alerta, por lo cual dice, Efesios 5:14, por lo cual dice, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos. Una persona a veces está muerta y ni sabe, amén. Tiene nombre de que vive, mas está muerta. Tiene vida externa, se mueve y está muerto por dentro, interiormente, amén. Tiene vida externa y muerte interna, amén. Dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, o sea, con esmero, con prontitud, con rapidez, cómo andáis. Mira, analízate cómo andas. Si estás dando fruto, no estás dando fruto, amén. No como necios, o sea, Dios no te manda a andar como los necios. Dice, el hombre necio solo se ocupa en matar el tiempo, no sabiendo que el tiempo es el que lo está matando. ¿Qué hace aquí, no? Jugando dominó, matando el tiempo. ¿Qué hace ahí? No, viéndome esta novelita aquí, distrayéndome, matando el tiempo aquí. ¿Quién mata a quién ahí? Tú no sabes que el tiempo, a medida que pasa, van muriendo tus neuronas.
Y esto es un envejecimiento que vamos teniendo lento y lento. Amén. Aquí el ser humano lo comparan como la flor del campo, que sale y usted ve la flor es la fama. Amén. Y la belleza. Hay gente, o sea, que tanto mujeres como hombres que han sido hermosos, como había uno, Alain Delon, que era francés. Cuentan que cuando era un niño era tan hermoso y tan bello que le decía, ay señora, señora, déjeme tocar a su niño, y que se ponían tocando y ofrecían dinero, o sea, para tocarlo, porque era hermoso, hermoso. Y vayan a verlo ahora, un viejito pasito, totalmente. Pasó el tiempo, hermano, la belleza, eso pasa, es vana, amén. Y entonces usted ve a la gente en su pleno apogeo, como hace poco fui allá a Colombia. Había alguien que nosotros admirábamos cuando estábamos muchachos, un profesor, alzador de pesas. Y él tremendo cuerpo y todo, y bien corpulento y de todo. Y ahora que lo fui a ver, yo dije, ¿ese será o no será? Pregunté, sí, ese es el profesor Julano. Iba todo así encorvado, como dice la Biblia, que los más dobles se encorvan. Amén. Habla, o sea que la cadena de plata vuelve al cuenco. Amén. El cántaro cae. Amén. Y dice, los más robustos se van encorvando, van perdiendo la fuerza. Y aquí te advierte, o sea, que aproveches bien el tiempo, que seas diligente. Aprovecha la energía que tienes. Amén. Ahora, invierte en el reino, porque después llegará los años en que diga, no tengo contentamiento. Al principio tenías vigor y tenías de todo. Aprovecha, hermano. Empieza a evangelizar, empieza a dar frutos para el reino. Donde hay una célula, pastor, deme ese monte que yo lo agarro. Amén. Mire, vemos el ejemplo en la Biblia de un personaje llamado Caleb. Tenía 85 años. Amén. Y él, habían otros vigorosos jóvenes, y él fue el que pidió, hermano, dijo, dame un monte. Y le recordó todavía la promesa a Josué. Eran compañeros. Y él vino y le dijo, Moisés, le dijo, Josué, acuérdate lo que nos habló Moisés. Amén. Nuestro líder, nuestro mentor, nuestro padre espiritual cuando estábamos más jóvenes. Él tenía 40 años en ese tiempo, o 45 tenía. Y Josué también, andaban casi de la misma edad. Y él dice, habían pasado 40 años, o sea, en el desierto. Pero después cuando salen en el desierto, salen a conquistar, se cumplen los 40 años. 45 que tenía, más 40, 85 años. Cualquiera así pierde ya. Dice, no, ya, aquella visión que yo tenía, aquel propósito, no, ya eso ya. ¿Para qué? Yo soy un iluso en pensar así, si ya estoy ya, mi fuerza, soy ya un anciano, ya. Ese era cuando yo tenía 40 años, 45, pero no. Él dijo, todavía, acuérdate de lo que Moisés nos prometió, que nos iba a dar un monte. Y yo he seguido cumplidamente a Jehová. Y dijo, todavía es mi fuerza, la que era antes, todavía es ahora. Él dijo, todavía tengo esa fuerza, ese vigor, dame el monte. Y hermano, y le dieron el monte. Él cuando tenía 45 años, fue uno de los que dijo, subamos, tomamos posesión. Dijo así, porque esos gigantes nos los comeremos como pan. Dijo así. El amparo de Dios no está con ellos, se ha apartado y está con nosotros. Y entonces, hermano, él en ese tiempo era vigoroso y sostenía las mismas palabras. ¿Sabe qué es tremendo? Que un hombre no pierda su esencia, amén. No pierda su integridad. Mire, lo mismo que decía cuando estaba joven, lo seguía sosteniendo cuando estaba ya más anciano. Amén. 85 años. Y le dieron el monte y miren la historia, léanla. Está en el libro de Josué. Él conquistó, pero rápido, el monte. Amén. Fue uno de los que... ¿Y quiénes estaban ahí? Los gigantes, estaban los anaseos. Habían algunos ahí que eran familia de Goliat también. Y él vino, hermano, y conquistó rápido. Amén. Él dijo, todavía la fuerza que yo tenía antes, todavía tengo el vigor, decía. Porque he seguido cumplidamente a Jehová y he guardado el depósito de la fe. Guarda el depósito de la fe, hermano. Mire, ¿sabe cuál es la fuerza del cristiano? El gozo y la fe. Cuando un cristiano pierde el gozo, que está alegre, contento y brincando y tiene pasión por hacer las cosas, gozo se mueve, hermano.
Es como un globo cuando está brincando, o es como un balón de basquetbol. Brinca y salta y va para allá y para acá. Le meten, hermano, un alfiler, una aguja y lo puyan. ¿Cómo queda? Aguado, hermano, y usted va a enviar ese balón de básquet y una aguja cuando le meten un alfiler, ¡puc! Enseguida ahí se vuelve nada, hermano, queda el cuerito. Así es un cristiano cuando pierde el gozo, pierde la fuerza, pierde la fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Al Señor hay que servirle con pasión, hermano. Y lo que leía aquí el pastor Aarón, todavía ninguno de nosotros hemos padecido en la sangre, hemos derramado una gota de sangre, como la derramó Cristo, hermano. Amén. Entonces, la fe no la pierda, no se deje desvalijar. Mire, todos nacemos igual. Ese pensamiento me lo dio Dios, amén. Pero la fe es la que nos diferencia los unos a los otros. Todos somos iguales, nacemos igualitos. Lo único que diferencia a un hombre del otro es la fe que tenga, amén. Tú eres del tamaño de la fe que tengas, amén. Y vas a llegar según la fe que tengas, según la medida de fe que tengas. Nadie puede llegar más de la fe que tenga. Dice, cada quien ministre según la medida de fe que tenga. Si tú tienes una fe corta, llegarás ahí un paso. Si tienes una fe en la mitad, llegarás a la mitad. Y si tienes una fe grande, llegarás lejos. Amén. Nadie te va a detener. Entonces, según la medida de fe que tú tengas, así vas a avanzar. O el grado de fe. Y vemos que este hombre, cuando tenía 40 años, 45, pidió el monte, pero por cualquier cuestión no se la dieron. En ese tiempo, usted sabe que se formó la cuestión de los 12 espías que fueron, desacreditaron en esos 12 espías. Quiero decirle que estaba Josué y Caleb. Eran 12 príncipes escogidos, no era cualquiera. El Señor le dijo a Moisés, escoge 12 príncipes entre cada tribu. Eran 12 tribus, pero hubo selección. Y entre esa selección agarraron en ese tiempo a Caleb y a Josué. Tenían casi la misma edad, como 45 años. Y agarraron otros 10 más de otras tribus. Quiero decirle que el espíritu diferente que había ahí era el espíritu de Caleb y Josué. Era un espíritu superior. Mediante los otros 10 espías, hermano, trajeron un relato pésimo y desacreditaron la tierra que Dios le había dado. Era una tierra que fluía leche y miel. Hermano, los racimos de uva eran grandísimos. Todos los frutos eran grandes, que tuvieron que traerlos una vara y no podían, hermano. Era pero grande los frutos que habían ahí. Ellos no llegaron hablando lo bueno. Ellos miraron fue lo malo. Dijeron, no, Moisés, tú nos has traído. Miren, los que hablaron primero botaron un cáncer por su boca. Hay palabras que son cáncer que matan a los que lo están oyendo. Hubo una mortandad. Mataron a toda la congregación espiritualmente que había ahí, hermano. Todos empezaron a llorar y, hermano, era tremendo Moisés. Porque, ¿sabe qué dijeron los 12 espías? O sea, no los 12, los 10 espías primeros que hablaron. Hablaron primero que Josué y Caleb. Dijeron, Moisés, enseguida, con reproche a Moisés, tú nos has traído aquí como carnal. Nuestros hijos, esos gigantes los van a devorar. Si nosotros éramos como langosta delante de ellos, hermano, esa era mentira. A veces la exageración es mentira. Hermano, y predicaba y estaba todo el mundo ahí viéndome. Si viene el mundo aquí, no. Hermano, revientan todo esto. Hermano. El mundo no cabe aquí, hermano. Ni siquiera cabe en Venezuela todo el mundo. Hablan, todo el mundo me escuchaba. Todo el mundo. Y eso está, hermano, hasta en los mismos púlpitos diciendo mentira, hermano. La exageración es mentira. Y al decir que éramos como langosta delante de ellos, hermano, usted sabe, la langosta es un animal así. Imagínese que se ponga una langostica aquí conmigo. Una distancia enorme le llevo yo a esa langosta. Esa era una mentira, hermano. Entonces ponen todo color de hormiga. Hermano, allá está el diablo con los cachos. No vayas a evangelizar por ahí. Y aterran a las demás personas. Hace que les caiga miedo y temor. Imagínense que Goliat medía 2 metros con 91 porque tenía, hermano, 6 codos más un palmo. 6 codos son 40 centímetros de aquí a acá. Amén. 40. 6 por 4,
No, sí, creo que era 7 codos y un palmo. 7 por 4. Ahora, o sea, 40. 7 por 4, 28. Amén. Más un palmo. Vemos, o sea, que medía aproximadamente 2,91. Ni siquiera 3 metros tenía Goliat. Ahora ellos dicen que esos gigantes eran tan gigantes que nosotros éramos una langosta delante de ellos. Y empezaron a desacreditar la tierra. Moisés, antes de pelear, ni siquiera pelearon, hermano. Dijeron, no podremos, la derrota la hablaron, no podremos nosotros contra ellos. Y Jehová le dijo, yo le he dado, cuando Dios habla, hermano, en la fe es un eterno presente. Dios no le dijo, yo le voy a dar la servir de sus enemigos. Servir es que ellos se van a humillar y iban a perder delante de ellos. Le dijo, yo les doy la servir de vuestros enemigos. Yo les he dado, decía, hablaba en pasado. O sea, que ya había ocurrido, yo les he dado la servir de vuestros enemigos. Y le he dado toda tierra que pisare la planta de los pies. O sea, le estaba diciendo que ya le había dado la victoria, pero ellos tenían que ser diligentes, hermano. Tomar posesión y pelear, porque tenían el aval y el respaldo de Dios. Y entonces ellos dijeron, Moisés, nosotros no podremos contra ellos. No podremos. Ya aceptaron la derrota, confesaron derrota, confesaron muerte. Nos has traído a morir en este desierto, que ellos nos maten. Mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. Invocaron la muerte. Así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo como ustedes. Como ustedes dijeron que iban a morir en este desierto, mueran en el desierto. Todos murieron, todos. Nada más la generación de 20 años ahí. Hacia abajo fueron los que clasificaron, pero los que tenían 21, nada, hermano. No pasaron, murieron toda esa generación. ¿Y por qué murieron? Porque hubo alguien, esos 10 espías, esos 10 líderes, mataron a todo el pueblo. Al decir todo eso, y nos has traído como carnada a morir en este desierto. ¿Cuántos han leído eso? Que empezó a llorar toda la congregación. Toda la congregación lloraba. Hermano, le entró una tristeza, le entró depresión, le entró de todo. Y dijeron, no, este es un suicidio a donde nos lleva este loco. Empezaron, hermano, a volverse contra Moisés y lo iban hasta apedrear también. Murmuraron contra él y lo iban a apedrear. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Vino y Moisés, o sea, le vio a esa gente. Dice, y las querellas, Dios le dijo, mira las querellas que esta gente habla contra mí. Y contra Moisés estaba hablando. ¿Y sabe qué le dijo? No seáis rebeldes, no te rebeléis contra Dios. ¿Y contra quién se estaban levantando? Contra el líder, hermano. Contra el mentor que lo habían puesto ahí. Entonces vemos, hermano, que cuando tú te levantas contra tu líder, te estás levantando es contra Dios. Amén. Porque dice, no seáis rebeldes contra Dios. ¿Y con quién ellos estaban con rebeldía? Era con Moisés, que lo querían apedrear. La multitud iba a apedrear a Moisés, a Josué y a Caleb. En ellos había un espíritu diferente. Entonces vemos, hermano, que este hombre valiente, lo que era Caleb, vemos que mantuvo su valentía todavía cuando tenía 85 años. Él le recordó ese episodio y por eso se trancó, hermano, una gran victoria, una bendición se paró. ¿Y cuánto se paró? Y estuvo estática esa bendición, 40 años. ¿Por qué? Porque unos se negaron y hablaron mal. Entonces, por unos pagan los demás. Y entonces después le dieron la oportunidad cuando pasaron 40 años, otra oportunidad. Y él seguía pensando lo mismo. Él decía, todavía es mi fuerza, la que era antes, la que es ahora. Y he guardado el depósito de la fe. Hermano, hay gente que empieza con una buena fe y termina mal. He conocido así. Porque si hay algo que el diablo hace en un cristiano es matarle la fe. Hay gente que cree que Dios sana cuando están empezando nuevecitos. Y después cuando ya tienen tiempo, ya no tienen fe de que Dios sana. Se van olvidando. ¿Por qué? Porque el diablo le robó la fe. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? En 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado el depósito de la fe. He guardado la fe. No me la dejé robar, me la llevo intacta, me la llevo pura. Amén. Así como la tenía anteriormente, la tengo todavía ahora. ¿Qué decía Pablo cuando estaba joven?
Hechos 20:24. De ninguna cosa yo hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo la carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio, que es la gloria de Dios. Amén. Estaba joven, pero ya cuando ya Pablo estaba viejo, Dios quizás le diría: Pablo, mantienes las mismas palabras que dijiste cuando estabas jovencito allá. Que dijiste, o sea, que no te interesaba morir por mí. Bueno, ahora Nerón te va a cortar la cabeza. Y es verdad, le cortó la cabeza. Amén. Y entonces, ¿sostiene las mismas palabras? Sí, las sostengo. ¿Sabe qué dijo San Pablo antes de morir? El tiempo de mi partida está acercado, 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado mi fe. Amén. No le interesaba, no importa que muera, porque ya le cumplí el propósito a Dios. Acabé la carrera y acabé el ministerio y di muchos frutos para el reino. Amén. Entonces, hermano, haz la carrera completa, no la dejes a media. Analízate tú mismo y mira el llamado que tienes, por dónde va, si vas atrasado. Amén. Entonces, un hombre diligente que dio mucho fruto fue el Señor Jesucristo, ejemplo. 3 años y medio le bastó para hacer su gran obra maestra. Si Jesucristo hubiera pecado, hubiera atrasado el propósito. Los que pecan atrasan el propósito. Los que son rebeldes atrasan el propósito, hermano. Los que quieren hacer su voluntad, no, que me voy a meter por aquí y hacen otra cosa que no lo han mandado, hermano, atrasan el propósito. Y se van atrasando. Hay otros que están estáticos. Eso peor todavía, porque no están haciendo nada y el propósito, Dios te va a pedir cuenta por lo que te mandó a hacer y no lo hiciste. Amén. Y hemos sido puestos en el reino para dar muchos frutos. Amén. Aquí dice, vuelvo a leerlo, Efesios 5:14, por lo cual dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, con prontitud, con rapidez, cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Tú tienes que entender para qué estás en esta tierra, para qué Dios te llamó. Dios no te llamó solamente para salvarte, hermano, sino para que trabajes en el reino de Él. Amén. Entonces, estamos conformes con salvación. Pero el Señor, quiero decirte, hermano, por eso Dios nos pone a los maestros para alertar, para enseñar la verdad. Yo no enseño una sola cara, sino enseño la otra cara de la moneda. Las dos caras hay que enseñar la cara y hay que enseñar el sello. ¿Y sabe cuál es el sello de esto, de la salvación? Se encuentra aquí en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cómo? Muchos. No dice muchos, sino muchos. Está en plural. Amén. En que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Amén. ¿Quién es un discípulo verdadero de Cristo? ¿Cómo se identifica un discípulo verdadero de Cristo, hermano? El que lleva muchos frutos es el que está dando fruto. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado a la hoguera. Juan 15:16, aquí está el propósito por el cual el Señor nos llama. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, os he llamado, os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, el Señor, ¿para qué te llama? Para que lleves fruto, hermano. Y no, que tiene fruto, pero el fruto se perdió, no, que el fruto permanezca, dice aquí. Ay, que me ganó un cristiano y ya después no siguió. Ahí se perdió el fruto. Tienes que velar hasta que el fruto permanezca, amén. Y os he puesto para que vayáis. Vayáis, ¿qué quiere decir? Es un verbo que es de ir, pero en acción. No dice para que te sentéis, sino para que vayáis, o sea, que entres en movimiento, en movilización. El reino de Dios tiene que estar en movimiento, en movilización. Amén. Las almas se están perdiendo allá afuera y el diablo ganando terreno, hermano. Metiendo apostasía, metiendo de todo. La gente, hermano, hoy no sabe cuál es la verdad. La verdad se ha distorsionado y nosotros sí tenemos la verdad, pero tenemos la verdad guardada y escondida. Dice, para que vayáis, acción, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Cuando tú das mucho fruto, Dios te oye inmediatamente, hermano, te responde y te da lo que tú quieras. Amén.
Hermano, aquí mismo lo dice. Mire, con detenimiento vamos a leerlo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, os he llamado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca dice hay un amén. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, Él os dé. Amén. Y aquí dice que un verdadero discípulo es el que lleva mucho fruto, y cuando ese verdadero discípulo clama a Dios pidiendo algo, el Señor se lo da. Amén, porque es un obrero de la viña. Dice la palabra de Dios, Dios honra a los que le honran. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es galardonador, da premios, pero a aquellos que le buscan. Amén. ¿Quieres tener, cuánto le gustan los regalos, hermano? Gratis. Bueno, busca al Señor. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Galardón es un premio. Usted sabe que dice, van a dar los galardones, o sea, van a dar premios a la gente que sobresale. Amén, a los destacados. Entonces, si tú empiezas a buscar a Dios en oración y das mucho fruto, vas a encontrar a Dios y Él te va a dar un buen regalo. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y dice que hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Y vamos a abordar esta última escritura en Lucas 13, 6 al 9. Quiero que lo tengan Biblia abierta para que se den cuenta, para que el Señor nos ha llamado. Esta parábola que vamos a leer es la importancia de dar frutos para el reino de Dios. Se trata de la importancia de dar frutos para Dios. Es una parábola. Y Dios siempre espera obtener ganancia en cualquier circunstancia. Amén. Los negocios de Dios son buenos. Amén. Porque Él recoge donde no sembró. O sea, es sobrenatural lo de Dios. Ya están ubicados, hermanos. Lucas 13, 6 en adelante. Parábola de la higuera estéril. Lucas 13, versículos 6 al 9. Y dijo también esta parábola. Aquí, ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo. Amén. Tenía un hombre una higuera plantada. Ustedes se acuerdan aquella higuera aquella es otra. Esto no tiene que ver con esto, es otro pasaje. Pero ¿qué le pasó a aquella higuera? Que Jesús tenía hambre, hermano, y llegó a buscar fruto. Le lanzó una maldición y se secó. Nunca más nazca fruto de ti. Y después, cuando pasaron al día siguiente, los discípulos se quedaron asombrados. Señor, la higuera que maldijiste se secó. Tenía poder en la palabra. Dijo 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, o sea, en un viñedo. Y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Quién es ese? El Padre, Jehová, Dios. Amén. Aquí vemos que se trata de Jehová el Padre Dios, y la higuera se trata de cualquiera de nosotros. Amén. De los creyentes. Y dijo al viñador, le dijo al Señor Jesucristo, el viñador, el que cuida todo, es el Señor Jesús, el intercesor entre Dios y los hombres. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hay. Desde que el hermanito se convirtió, ni un alma se ha ganado para Cristo. He venido cada rato para ver, cada semana, y nada, no veo que está dando fruto ni nada. Y ya van 3 años, o sea, en ese tono, en esa tónica, y nada, no veo que da fruto, hermano. Entonces, ¿qué le dijo Dios el Padre al Señor Jesucristo, al viñador? Le dijo, córtala, porque inutiliza también la tierra, córtala. El Padre que mandó a cortarla, pero Jesucristo es bueno, hermano. Jesucristo intercede por nosotros. Aquí el Señor Jesucristo intercedió. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, dale una oportunidad a ese cristiano. De pronto sale a predicar con el pastor Aarón, evangelizar, y se gana un alma por ahí. Dale oportunidad, no la vayas a cortar todavía. Y entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y labore. Estamos abonando aquí, estamos dando la palabra, estamos echando agua. Algunos le están dando oportunidad aquí, hermano. Y estamos haciendo una zanja, hermano. Haciendo una zanja y echándole agua, abonándola. O sea, le dijo, dame oportunidad. Deja que pase un año. Vamos a ver, yo lo que voy a hacer es abonarla,
cavó una zanja, o sea, para que el agua quedara concentrada, para que retuviera el agua y siquiera pudiera dar frutos. Y vamos a ver aquí lo que sigue diciendo. Y si diere, le pone la condición el Señor Jesús al Padre. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala. Si no, la cortarás después. Amén. Todos tenemos oportunidad. Amén. El Señor nos da oportunidad a todos. Hay que aprovechar esa oportunidad. Ahora que no estás inválido, no estás en silla de ruedas ni nada. No tienes excusa con el Señor para nada. Amén. Y más, si tú sabes de la palabra, te van a demandar más que aquel nuevo que está empezando. Porque al que más da, más se le demanda. ¿Y sabe qué? Lo van a azotar bien fuerte, más que el otro. Duros azotes recibirá aquel que conociendo la voluntad del Padre no la hizo. Que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo. Le dieron una orden. Hermano, y se hizo de la oreja sorda. El antiparabólico no le prestó atención ni nada. Y sabía bastante, hermano. Tenía un manantial de agua, de palabra. Porque muchas plantas marchitas y sedientas estaban allá y no iba a regarlas ni nada. No iba a tirar la semilla para reproducirse en otro. Amén. Vemos que el Señor Jesucristo en Juan 15 dice, yo soy la vid y ustedes son los frutos. Dice, todo pámpano que está en mí dará fruto. Y dice, y todo pámpano, toda rama, pámpano es rama, se lo traduzco. Y vid es Cristo, el cultivo. Cristo es el tallo, Cristo es la raíz y nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nos injertamos ahí. Por ejemplo, aquí está el tallo y se injerta. Está injertado, uno se conecta. Pregunto aquí, ¿quién es el que da fruto, el tallo o la rama? El fruto sale de la rama, tú eres el que tienes que dar fruto. Amén. Porque estás en Cristo y tienes la vida de Cristo, pero si tú no estás dando fruto, no estás bien conectado. Porque nosotros tenemos que dar fruto de Cristo. Y el que tiene a Cristo, dice que Cristo si está en él, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si tú no tienes ganas de hacer nada, una alerta, hermano, alerta roja, Cristo todavía no está en ti, no se ha formado. Amén. Cuando Cristo está en una persona, produce el querer como el hacer. Las piernas se le van solitas, hermano. Ay, que no voy a evangelizar, como una hermana que conocí, ya murió. Fue maestra mía, me ayudó bastante y todo, y mentora de nosotros. Ella venía y decía, ay, hermano Carlos, a veces yo digo, no, hoy no voy a salir. Y se me van las piernas solitas cuando veo, ya estoy evangelizando por allá. Y esa mujer tenía un don de llamado. Cualquiera no le resistía al llamado que ella hacía. Y con sencillez predicaba y la gente se convertía. Una gracia especial. La querían poner en púlpito y ella decía, yo no me voy a ir, me veo ahí. Cuando la invitaban a predicar el pastor, ella venía y no iba al servicio ni nada. Ajá, hermana, ¿por qué no vino? Ella le decía la verdad al pastor. Pastor, es que yo no me veo, yo no estoy llamada, lo mío es la calle, andar predicando el evangelio por ahí. Y hoy en día la gente quiere estar aquí en el púlpito, hermano, y le tiene miedo al sol, le tiene miedo a todas las cosas, hermano. Entonces esa mujer entendió, ya partió con el Señor, entendió su llamado. Amén. El púlpito más grande se encuentra afuera. El reino de Dios se alcanza es afuera, no aquí adentro. Está allá afuera, amén. Las almas perdidas, amén. Y vemos aquí, hermano, que el Señor da oportunidad. Pero si la persona no la aprovecha, hermano, de verdad que no somos el discípulo de Él. Y cuando uno está injertado, uno da fruto. Dice, todo pámpano, rama, se lo traduzco, que no lleva fruto en mí, será cortado y ¿qué? Y echado al fuego. Amén. Quiero decirle que puedes perder tu salvación porque el fuego está en el infierno. Amén. Y el que guarda los talentos también, siervo malo y negligente, ¿por qué guardaste eso? Si tú sabes, o sea, que yo, porque dije, el Señor, tuve miedo. La respuesta que le dio, tuve miedo de evangelizar, de salir por ahí, el talento que tú me habías dado. Y vine y lo escondí. Dijo, siervo malo y negligente, se lo hubiera dado siquiera a los banqueros. Y ahí hubiera ganado intereses en el banco. Compra tratados, dale dinero a los que van a evangelizar, a los misioneros también. Y si quieres no salgas a evangelizar, pero estás ganando intereses con
o sea, con las personas que se ganen ahí. Los misioneros salen a evangelizar. Aquí el pastor Aarón necesita también tratado y todo. Aunque ahí tenemos, pero el que se quiera seguir ganando la bendición, hermano, va a ganar interés. Si no tienes tiempo, hermano, siquiera invierte en el reino. No escondas tu talento, sino, dice, dáselo, si se lo hubieras metido en el banco. ¿Quién es el banco? Los que trabajan, los que producen, amén. Los que andan evangelizando. Y ahí las almas que ellos se ganen, tú hubieras ganado intereses también, amén. Porque necesitamos dinero también, porque el reino avanza también con dinero, amén. Para las misiones, para todas esas cosas. Y es una persona sabia e inteligente, dice, yo no tengo tiempo para ir a evangelizar, pero aquí hay este aporte, aquí está esta siembra, aquí está este dinero, y ahí está ganando intereses también, amén. Si quiere el Señor le acepta, que haga así, lo más mínimo que le acepta el Señor es eso. Pero dijo, siervo malo y negligente, si sabes que yo soy severo, soy duro, que recojo donde no sembré, que espero recoger donde no sembré, o sea, que siempre espero ganancia, aunque las cosas estén duras, pero los negocios míos son buenos, dice el Señor. Que recojo donde ni siquiera donde sembré. Si sabías que yo soy así, mucho más, o sea, hubieras escondido, hubieras dado el dinero a los banqueros y ellos hubieran ganado interés. Pero no lo hiciste, tuviste miedo. Y dijo, al siervo malo, inútil, lo llamó inútil. Siervo malo, inútil, échenselo allá, echarlo a las tinieblas. Usted sabe dónde, que ese sitio no es bonito. Echarlo a las tinieblas. Allá se llena el lloro y el crujir del diente. Entonces vemos, hermanos, que podemos perder la salvación si no evangelizamos. Si usted esconde su talento, lo que Dios le ha dado. Y aquí vemos, hermanos, que le dieron oportunidad a una higuera que no producía. Pero el Señor, la misericordia, hermano, a veces se acaba. No, que la misericordia de Dios es grande, no abuses de la misericordia de Dios. Amén. Porque dice Dios, esta persona no va a cambiar. Le sigo dando oportunidad y va a seguir igualito. Dios conoce los corazones. Y a veces le toca cortar a las personas. Amén. Porque no está dando fruto. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Amén. Entonces el evangelio, hermano, y ser verdaderamente discípulo de Cristo, te haces que tu hermano des muchos frutos para Cristo. Y el Padre se alegra, dice, en esto es glorificado mi Padre. Mi Padre se pone contento cuando tú llevas muchos frutos, amén, para el reino. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Y no habla de poquitos, sino muchos, amén. Sigamos dando frutos de una manera u otra. Traigo una persona, yo no soy bueno, puede decir, una persona que diga evangelizando ni nada. Bueno, agarre el vecino y tráigalo aquí y aquí uno le predica. Y se convierte aquí y esa alma usted se la ganó para Cristo porque usted lo trajo. De alguna otra manera, hermano, hay que traer almas para Cristo, ganar frutos para Cristo. El reino de Dios está en movimiento y Dios no te llamó solamente para salvarte, sino para que des muchos frutos para el reino. Dios te guarde y te bendiga.